Estoy en el aire. Oh, pero bueno, saludos, señores, saludos. No, no estoy en el aire. O sí, averigüen. Estoy en el aire. Muy bien. Bueno, señores, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, nos sentimos complacidos, todavía derrumbados. Yo digo, a esta hora, yo no quisiera recrear tanto dolor. Ahora me dice una apreciada amiga que la hija de Antonio Narri figura entre los muertos. Y Antonio y Marcial, muchos años que nos conocemos, pero que no nos vemos años también, pero nos guardamos mucho aprecio cuando yo lo veo, nos saludamos muy bien, y entonces eso ya comienza uno. Por la mañana me han estado llamando muchos amigos, ahí estaba fulano, ahí estaba Perencejo, ahí estaba, y lo de Doña Melba ayer me terminó de tumbar, porque Doña Melba, ella me tiene mucho aprecio y yo a ella, por razones profesionales, pero también por admiración que yo le tengo a su trabajo. Caramba, ve esa muchacha, le presentaron el programa ahora y la hija de ella. Yo no sé si ustedes están como yo, pero ya yo no tengo más dolor que brotar. Ya yo no sé qué voy a hacer. Cuando esta mañana estoy el editorial del periódico El Nacional, 3 veces hubo que redactarlo porque cambiaron los acontecimientos de manera muy abrupta. Y hablo con Bolívar, el director, Bolívar Díaz Gómez, el director, y hablamos para conciliar hacia dónde. Y era un intercambio de dolor, de situaciones. Entonces yo le dije, Bolívar, yo lo te voy a dejar a tu albedrío que ponga el número de muertos. Cuando vayamos a cerrar el periódico, ustedes saben que el periódico El Nacional es un periódico vespertino, debe estar ya en circulación poquito nada más pasar a las 12 del día. Pues yo se lo dejé en 113. Él tuvo que esperar a que fueran 124. Pero la cantidad de personas que todavía están bajo los escombros nos hacen pensar que la cifra va a ser todavía más amplia, más grande. Y eso a uno le duele mucho, le duele mucho. Pude contactar que un amigo mío, Rumancio Martes, que vive en Estados Unidos y ahora viene mucho, está aquí, ya se queda más tiempo en la República Dominicana, que visita el jet set desde que era muy joven, contrario a mí que no iba mucho a ese sitio. Él le pregunté porque la vez anterior me dijo que había estado festejando en ese lugar y que cuando viene a la fiesta de los lunes va. Pues cuando me llamó y hablé con él, dije, ya no está en la lista. Nada más por eso. Entonces uno está así, uno está desarraigado del propio oficio que tenemos los periodistas. Manipulamos la tragedia y nos envolvemos con ella y cuando viene a ver también nos afecta sobremanera la tragedia. Y nada, 124 muertos. Yo mandé un video, pero no sé si sería posible, donde anoche a las 11:30 de la noche habían descubierto, llamémoslo así, un bolsón de gente vivas, que estaban como en un callejón que había dejado escombro por un lado y escombro por el otro. Eso que ustedes ven. Eso fue anoche a las 11:30, según mi informante. Y él dice, ellos hablan, y ahí están trabajando para sacar a esa gente de ahí. Yo no sé si todavía no habían podido sacarla. Miren otra. Yo les enseño estas imágenes, me parecen duras para esta hora, solo para decirle que también hay gente que están viva. Hoy vino un personal especializado de Puerto Rico y de Israel. Y hay equipos, creo que de la minera, que Barrick Gold, equipos sofisticados. Ustedes saben que la minera tienen frecuentemente situaciones que mineros se quedan atrapados debajo en la tierra.
pues unos equipos que pueden pulsar, pueden detectar respiración de personas que todavía sobreviven. Y le pidieron en una rueda de prensa, los periodistas tenemos que tener también un tanto de respeto. El relacionador público de la policía le pedía reiteradamente que hicieran silencio porque los equipos ya habían habilitado los equipos técnicos para determinar si todavía había personas, y de los puertorriqueños que estaban, dijeron que sí, que hay personas vivas todavía. Miren ese tipo de situación. Todavía nosotros vamos a seguir la angustia, el sufrimiento no va a pasar, no va a ser. Y ahora viene el post-trauma. Después de esto, ¿cómo seguimos la vida? Yo me refiero fundamentalmente a la gente que está, digamos, en medio del luto. También me partió el alma, gracias a Dios, director, a reserva de volver a poner esa imagen, dolorosa, por cierto. Esta mañana en el INACIF, el Instituto de Ciencia Forense, uno de los funcionarios leyendo el listado de las personas que ya tienen ahí identificadas muertas. Y la familia decía, esa es la mía, fulano de tal, fulano de tal, tiene que tener su cédula de la persona que lo va a identificar y lo va a procurar, y la cédula del procurante. Señores, yo estoy diciéndole que yo no puedo ir a mi oficina porque no estoy en ánimo, no puedo. Yo trabajo en el periódico a distancia, escuchando las instrucciones del director. No es posible, eso no es, nosotros no hemos visto eso. La guerra de abril, que fue lo otro grande, yo estaba muy niño y el ciclón David, yo como reportero fui a San Juan de la Maguana, a la Mesopotamia, pero yo no vi, es más, yo no vi los muertos, dijeron que murieron mucha gente, pero cuando llegamos lo que estaba era por el cruce pavoroso del río que hacía un entramado, una Mesopotamia, y había arrasado muchísimas casas. Lo único que descubrimos es que la gente le ponía un candado por fuera a la casa para cuando fuera la guardia que tenía que desalojarlo a todos. O sea, no, esa está cerrada, Y no estaban cerradas, la gente estaba ahí guarecida porque no querían abandonar sus pertenencias y murieron mucha gente en esas condiciones. Pero nosotros, esta generación, ha oído hablar de veintenas de muertos en un ciclón, en una tormenta, culpamos a quien haya que culpar y por ahí ya. Pero esto, ¿alguien me puede decir que esto es posible? Que nosotros lo hemos visto, alguien de mi generación ha visto una cosa como esta, nadie. Hemos oído que en Tailandia, que en Macedonia, 156 personas muertas al derrumbarse la pared, el techo de una discoteca, como ocurrió aquí. Pues miren, esto se va a convertir, Dios no lo quiera, puede convertirse en el más cruento suceso de su naturaleza en el siglo XX. Solamente queda lo que le dije, Macedonia, donde murieron 156, aquí van 124. Dios quiera que no. Pero somos el número 2, que ya es fatídico. Después hablaremos de qué pasó y por qué ocurrió. No es el momento. Hay algunos periodistas, un colega me criticó. Él dijo que él sí se ha referido a eso, a que por qué pasó eso. Yo le dije, hay tiempo. Ahora estamos en el dolor. Es un dolor muy grande, es un dolor terrible. Yo quiero expresar mi pesar también por todos los que han muerto, pero por los colegas y amigos del Banco Popular, que caramba, Eduardo Grullón, quien es el presidente de la AFP Popular, en mi tiempo de trabajo a él yo lo
lo veía compartir reuniones conjuntas del área, ¿verdad? Es un banquero conocido. Su esposa, que cumplía años ese día y que estaban en ese sitio por ese motivo. Y lo que ustedes ven al lado es la hija de mi querida amiga que yo le mencioné. Y el hijo de don Eduardo Estrella, ¿verdad? Si no, si lo identifico. Todos amigos míos, sus padres. Y también una colaboradora, se llama Johanna Rodríguez. No, la esposa de don Eduardo Grullón se llama Johanna Rodríguez de Grullón. Y la colaboradora del grupo, que murió también en esa celebración del cumpleaños de Johanna, se llamaba Stephanie Averdaño Patricio. El Banco Popular está de luto, obviamente, ha sido un golpe muy fuerte para la familia Grullón. Y caramba, uno no más, yo no quiero decir más nada, sino que darle mi pésame porque me duele mucho. Todo lo que está ocurriendo ahí duele a todos nosotros. Es como un golpe tan fuerte que uno no puede imaginarlo siquiera. Imaginarlo, es inimaginable. Quiero felicitar a Pedro Sin. Pedro Sin es el director del centro, del Homocentro Nacional, es decir, el lugar, la institución del Estado que recolecta y distribuye la sangre que requieren los pacientes. Él abrió una carpa en el Centro Olímpico, otra carpa en la Dirección de Aduana, y anoche recolectaron 419 unidades de sangre, es decir, 419 personas acudieron solidarias a donar sangre para ser distribuida entre todos los pacientes que han podido ser rescatados con vida y que están en los hospitales, clínicas del país. Eso es un gesto que sabe que nuestro pueblo es un pueblo siempre solidario. Es un orgullo ser dominicano, para su información. Nosotros somos un pueblo solidario, nosotros somos un pueblo noble, nosotros estamos de luto, no solamente porque el presidente declaró 3 días de duelo y la bandera nacional está media alta, sino porque todos los dominicanos sentimos esta desgracia como propia. Es una gran desgracia nacional lo que estamos sufriendo y padeciendo en este momento. 155 heridos, pero no, esa cifra es mucho mayor, y la explicación que dan las autoridades es que en las ambulancias a veces se despachan 1, 2 y hasta 3 pacientes, porque los recuperan heridos y lo ponen en una misma ambulancia para ganar tiempo, se lo llevan. Por tanto, tiene que ser más el número de heridos. No hagamos ese cálculo tan tenebroso que están haciendo algunos colegas, es decir cuántas personas aproximadamente estaban en la discoteca, cuántos ya están en los hospitales en condiciones de heridos, y cuántos han sido despachados a su casa, y cuántos quedan. Porque si nos vamos por ahí, dejen que sigan trabajando las brigadas, más de 300 dominicanos, y ahora 2 grupos, uno de Puerto Rico y otro de Israel, que se unen a la búsqueda, en el propósito todavía de encontrar gente viva. Le dije que ayer a las 11:30 de la noche, esa imagen que le presenté, indica que encontraron personas vivas. Miren cómo está una muchacha debajo de uno de esos escombros. Terrible, terrible. Eso que le estoy presentando en este momento. Y como eso que están hablando, están bajo escombros que no pueden moverse. Miren la muchacha, Dios quiera que la hayan rescatado ya con sana y salva, Dios quiera. Y yo tengo una información que ha ofrecido hace un momento el manager de Ruby Pérez. Y antes quiero decirle a ustedes, queridos amigos y amigas, que Ruby Pérez yo sí lo conocía, yo sí lo trataba, no con la frecuencia que para mí hubiese sido con mucho honor, pero las veces que yo pude interactuar con Ruby Pérez, lo traté, digamos, con relativa frecuencia. Es un hombre, un artista sano, un artista entregado a su familia. Un día me dijo,
Orión, mientras yo le decía, mira, tú eres una excepción porque uno le habla de... Y mencionamos varios amigos mutuos. Uno, por más que le dice, esos muchachos creen que tienen a Dios tomado de la mano y no entienden que el oficio de artista, la condición de artista también tiene sus altas y sus bajas. Y él me dijo, mira, cuando yo me gano 200,000 pesos, los otros se van a beber y a gozar y a disfrutar y a comprar tal cosa. Yo compro vacas, yo compro animales para mi finca que me producen dividendos y esos son mis ahorros. Mis ahorros están en mi finca. Penosamente acudimos a la mala noticia de que murió Ruby Pérez. Entonces, respecto a esto, yo le digo lo siguiente. Dice que en medio que embarga al país por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde más de 100 personas perdieron la vida y más de 145 resultaron heridas, Fernando Soto, manager del icónico merenguero Ruby Pérez, y ojalá que la directora me ponga, exacto, gracias directora, ofreció declaraciones oficiales la mañana de este miércoles desde la oficina del artista para aclarar el confuso momento que rodearon la búsqueda y hallazgo del cuerpo del cantante. Oficialmente ya no es un secreto para nadie que anoche, en horas de la madrugada, las autoridades lograron encontrar el cuerpo de Ruby, no en las condiciones que esperábamos, sino como una fatalidad, como muchos sospechaban, expresó entre lágrimas. En el transcurso del martes circularon versiones contradictorias sobre el paradero del intérprete. Soto explicó que próximo al mediodía del martes, miembros del organismo de socorro informaron a la familia de Ruby que había sido encontrado con vida, canalizado y estable. Sin embargo, esta información resultó ser incorrecta. Nuestra sospecha es que al llamarlo por su nombre, algunas personas atrapadas bajo los escombros respondió afirmativamente sin poder ser identificada. Eso fue lo que pudo haber causado la confusión. Ustedes saben que todo el mundo estábamos contentos, que dijeron, bueno, él se puso a cantar y lo pudieron identificar y está vivo, lo canalizaron, pero no fue así, no estaba vivo. No estaba vivo. ¿Qué le puedo yo más decir, señores? Una cosa, como era la fatalidad de la vida, la discoteca Jet Set tiene una fecha de convocatoria masiva, que es el lunes. Tuvo el lunes. Todos los demás se mantiene, que la gente va, oye música, pero la desgracia ocurrió el lunes, cuando estaba repleta, número uno. Número dos, este lunes, que es el primer lunes antes del lunes santo, la gente probablemente se van en Semana Santa para el interior o para el exterior, especialmente las personas de clase media alta, decidieron pasar un buen rato con su familia, con sus amigos y celebrar cumpleaños, como el caso de la familia Grullón, y nada, estaban de lo mejor, era alegría. Esa alegría se interrumpió abruptamente y el mensaje vino antes con la caída de gránulos y polvo, y la gente se preguntaba, y una señora se salvó porque salió a quejarse de que su trago se había dañado con polvo que estaba cayendo del techo, y le fue a preguntar al guardián o a los que estaban ahí, a los custodios de la actividad, que se había temblado la tierra, y él le dijo que no, que volviera a gozar, que aquí no ha pasado nada, que estamos en la gracia de Dios. Cuando ella retornaba, comenzó entonces a desplomarse el techo, y el hijo de ella, en vez de querer correr hacia afuera, pretendió ir a buscar algo que se le quedó, y un señor detuvo al muchacho. Mira, muchacho, ¿tú no ves que eso se está cayendo? En ese mismo momento le cayó uno de los escombros al señor y lo mató. Y el niño, el joven, se salvó, el muchacho. Otras muchas anécdotas, dramas se producen, se mencionan, se cuentan de todo lo que pasó. Yo ahora veo
ayer me desgarró el alma ver a tanta gente en los hospitales públicos. Algunos veían el nombre en la lista que tenían pegada en los hospitales, pero cuando le preguntaban al personal médico decían, no está aquí. Entonces eso lo abrumaba más, hablaban con los periodistas y en algunos medios los propios colegas le diligenciaban, valiéndose de su condición, para establecer dónde estaba la persona, porque es lo que he dicho del personal médico de los hospitales, no del personal médico solo. Necesitan una atención adecuada al paciente, a los familiares de los pacientes. A veces se torna molestoso en tiempos normales, pero estos no son tiempos normales. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pasar por esa? De que van la gente al hospital, están ahí y le dicen que no, pero mire, está en mi lista. Bueno, no está aquí. Cuando van, sí está ahí. Sí, tal vez el paciente ha mencionado dentro de su gravedad un nombre distinto, o el primero o el segundo nombre o su segundo apellido, y no se entiende qué es, porque los médicos no andan con una lista en la mano, pero tiene que haber un personal de atención al paciente y a sus familiares en momentos como este. Debe ser siempre, pero en momentos como este. De verdad, ¿qué pasa? Y la otra es buscando los cadáveres de sus parientes. Caramba, hoy ustedes buscan en los periódicos principales y van a encontrar que está lleno de notas luctuosas. El presidente Putin, Vladimir Putin, envió un mensaje de condolencia al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano por esta tragedia. Un artista suspendió su concierto que tenía en Nueva York, Natacha, ¿qué se llama? Nati Natacha. Suspendió su concierto en solidaridad con nuestro pueblo, con lo que ha ocurrido y con sus colegas artistas. Muchos colegas del arte también enviaron su condolencia. El presidente Nicolás Maduro envió su condolencia al pueblo dominicano, porque ustedes saben que él tiene enemistad en este momento con el gobierno del presidente Luis Abinader. Otros gobiernos ya seguramente han enviado sus pesares a la República Dominicana. Lo que ha pasado es una gran tragedia. Lo que ha pasado enlutece por mucho tiempo a la República Dominicana. No se trata de cualquier cosa. Estamos heridos, profundamente adoloridos por lo que ha pasado. Bueno, vámonos a un cambio, porque yo me siento, no puedo hablar tanto así, estoy poquito haciendo un esfuerzo profesional muy fuerte. Vámonos a un cambio y vamos a retornar con ese y otros temas. Señores, el presidente Luis Abinader llegó a la hacienda Cruz, en la mata de Santa Cruz de la provincia de Montecristi, donde participa en los actos fúnebres de la gobernadora Nelcy Cruz, víctima del colapso del techo de Yesep en la madrugada del martes, que ha dejado 124 fallecidos. Ahí está el presidente. Esa gobernadora, una muchacha joven, hermana de Nelson Cruz, otrora beisbolista estrella de Grandes Ligas. Esa era una muchacha joven, en plena salud, en plena vida. Y ella fue la primera que informó al presidente de la República, debajo de los escombros, que había ocurrido una gran tragedia. Fue ella la que informó al presidente. Y eso obviamente conmocionó grandemente al jefe del Estado y a la primera dama de la República, al enterarse en la misma madrugada, cuando los equipos de seguridad ya habían informado al presidente de la tragedia, ya ella, debajo de los escombros, en agonía, le informó al presidente de la tragedia. Algo, todos nosotros, es el primero presidente probablemente va a asistir a varios funerales, por la cercanía, por la preeminencia de las personas que murieron. Y yo aconsejo al presidente también que
que asista a uno de los sepelios de personas que están fuera del radar más alto de la sociedad dominicana. Todo es dolor, la verdad que todo es dolor. Uno siente, ustedes se imaginan lo que está viviendo ahora la familia Grullón, lo que está viviendo la familia Narri, lo que está viviendo la familia de Nelson Cruz. Hay el hijo del ministro de Obras Públicas, a recién casados, tenían un breve tiempo de casado, una pareja hermosa de muchachos que enrumbaban su vida en familia y murió. Bueno, señores, debo tratar otro tema, porque yo los mantengo a ustedes debidamente informados y ojalá sea debidamente orientado. La guerra comercial tiene ribetes catastróficos en este momento. Si ustedes buscan la prensa de hoy, van a encontrar que el presidente Donald Trump ayer impuso para efecto inmediato un arancel nuevo de 50% a las importaciones desde China, lo que se agrega al 34% que le había impuesto en la víspera y al 20% al inicio de esta escalada de conflicto comercial. Son los productos chinos que ingresan a los Estados Unidos tienen que pagar ahora 104%. Se ha señalado cómo va a aumentar, por ejemplo, los textiles, las ropas, la parte relacionada con la tecnología, otros productos también de consumo masivo, va a aumentar enormemente en Estados Unidos. Entonces China respondió inmediatamente con otro aumento adicional al 34% que había impuesto, de un 50%. De manera que los chinos están hablando de un 84% de impuesto a Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que, y había una expresión de que me están buscando el trasero, algo así que dijo el presidente Donald Trump, o se le atribuye decir al presidente Trump, porque la mayoría de los países están pidiendo negociaciones, lógicamente. Entonces el presidente dice, están viniendo a cada uno, vamos a negociar lo justo. Entonces el presidente tiró esa andanada de aumento del arancel para recibirle allá para acá asuntos relacionados con la negociación y ha encontrado dos escollos importantes. Todos los demás están tratando de negociar. Uno de ellos es China, el principal, que yo me quiero referir a eso ahora, y el otro es la Unión Europea, que reúne 27 países en un conglomerado estatal político. La Unión Europea ya impuso un 25%, exactamente el mismo arancel que le impuso, se llama recíproco, que le impuso Washington. Y Canadá también impuso un arancel de un 25% a las importaciones desde Estados Unidos. Ahora hay lo que uno puede llamar un desorden en el plano del comercio internacional, porque no se sabe realmente cuándo se llega a un acuerdo, cuándo no, cuándo sí. Yo sí quiero señalar con respecto a China que un jefe de Estado como el presidente Donald Trump debe, a mi modo de ver, debe conocer la historia de China. Los chinos no ven nada en el presente, ni siquiera en el futuro inmediato. Los chinos trabajan a largo plazo. Este caso, los chinos estarían muy bien preparándose para soportar 20 años de guerra comercial con Estados Unidos, y por la naturaleza del régimen chino, que es dirigido por un partido único, el Partido Comunista Chino, y que tiene una economía estatizada, una economía centralizada. Esa economía, contrario a una economía abierta, democrática, como la de Estados Unidos, esa economía puede dirigir los recursos donde crea el partido.
y donde crea el Consejo de Estado o el Poliburó del partido. De manera que si ellos deciden subvencionar y crecer para adentro, es decir, que no nos afecte las exportaciones de Estados Unidos, vamos a crecer para adentro. Tienen 1.300 habitantes que van a consumir productos chinos y han preparado a todos los países, o a la mayoría de los países de su entorno, en una especie de alianza. La convocaron y ahí estaba el presidente Xi Jinping con ellos, para hacer un esfuerzo como de un cangrejo, recogerse, encuevarse en ese alrededor. La economía china incide a nivel mundial, pero el mundo no necesariamente incide tanto en la economía china. La economía china tiene varios años, comprendan ustedes que llegó a crecer hasta un 15% anual, crecimiento exorbitante. Una vez se detuvo, especialmente después de la pandemia, y ha hecho un énfasis en crecer hacia adentro, en desarrollar las potencialidades internas de una gran economía que se ha agenciado a Singapur, a Hong Kong y a otras posiciones de gran capital financiero internacional, y se la ha agenciado y la ha adecuado al esquema de desarrollo que ha planteado Beijing. El presidente Trump usa un poder, que es verdad que lo tiene, pero me parece a mí que esperar que China le diga sí, vamos a negociar, va a tener que sentarse. Porque la Unión Europea le dijo vamos a negociar, pero con condiciones recíprocas de respeto. Pero China le dijo vamos a combatir, si lo que ustedes quieren es pelear, vamos para adelante. Dijo hasta las últimas consecuencias. La historia de China es esa, la historia de China es decir, si nosotros tenemos que pasar hambre 20, 30 años, no va a pasar nada. Se van a morir 40. En China han muerto millones de personas de hambre durante su fase de consolidación del socialismo y de las dos vertientes socialistas, el Estado arriba y abajo el esquema capitalista de desarrollo. Han muerto millones de personas, millones de personas. Entonces, ¿cómo usted atacar a China en esas condiciones? No sé cómo están los asesores del presidente Trump. ¿Cómo atacar, por ejemplo, a la India? La India es uno de los países, de las economías emergentes del mundo, que también se ha enrollado y está creciendo hacia adentro y ahora crece hacia afuera. ¿Qué pasa si ahora México, con la India, con Sudáfrica, que fue excluida del altar de Trump? Sudáfrica está en los BRICS. Brasil, que es una gran economía de América Latina, está en los BRICS. China está en los BRICS. Rusia está en los BRICS. Si se agrega México y si se agregan otras economías asiáticas como Vietnam, ya está en otras, está Irán y está en otras, estamos hablando de un bloque sumamente importante que podría, yo no digo que le va a ganar la guerra comercial la van a perder todos, pero va a sobrevivir, van a sobrevivir, se la van a buscar porque nadie está señalado a morir en la víspera. Entonces, si el presidente Trump llama a México, que está ahí, bueno, pero México suple de manera segura alimentos, agroindustria, industria liviana, industria tecnológica, en materias primas, en commodities, a Estados Unidos. Por tanto, es un mercado importante. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. ¿Qué es lo que pretende Trump? Bueno, yo creo legítimo decir, espérate, nosotros tenemos un arancel que no es competitivo. Nosotros necesitamos que ese arancel reporte más dinero a la economía de Estados Unidos. Bien, nosotros necesitamos reducir el déficit comercial que tenemos con el resto del mundo. Magnífico. Y nosotros necesitamos aumentar nuestra capacidad manufacturera, nuestra capacidad industrial. Bien. Ahora, a costa de la economía de otros países no puede ser. Por eso que Trump lo que hizo fue, no es tan loco como la gente piensa, él lo que hizo fue
tiro 4 piedras para ese patio, y cuando venga el vecino a preguntarme por qué, yo le digo, vamos a hablar, porque esta cerca está como muy para este lado, vamos a poner la cerca un poco más para allá, ¿ya? Y se arregla, bueno, si ese es el problema, vamos a ponerla donde va, y ya. Lo ha hecho y ha tenido éxito en algunos aspectos, pero cuando se enfrenta con potencias como China, como Rusia, entonces encuentra que el vecino le dice, hey, ¿qué pasa? Y el vecino de allá para acá tira piedra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, con Rusia, se ha podido decretar un alto al fuego. El presidente Trump dijo que si en esta semana Rusia no resuelve ese tema, nosotros le vamos a imponer sanciones y no va a poder exportar petróleo. El petróleo bajó a 60. O sea, exportar petróleo, por ejemplo, para Estados Unidos, no le es de tanto beneficio, porque el costo de la producción de petróleo de Estados Unidos está por encima de los 40 a 45 dólares el barril, es decir, que tienen un margen de ganancia relativamente corto en referencia a la organización de países productores de petróleo, la OPEP. ¿Por qué? Porque el costo de producción de petróleo de esos países ronda el 10 al 15%. Es decir, yo produzco petróleo con un costo de un 15% del valor que vendo. A 60% sigo ganando. Ahora, yo produzco petróleo con solamente un 15% de utilidades no netas, brutas, entonces la cosa se torna difícil. Entonces es muy complejo el panorama mundial. Yo quisiera que ustedes lo entendieran así, que nos despojáramos de eso, de que el hombre sí tiene guapo, que si yo... No, un momentito. Yo sí le digo un tema histórico. Si ustedes buscan la historia de guerra, la historia política, la historia de dominación de China, se van a dar cuenta que los japoneses duraron muchísimo tiempo dominándolo ahí, que pueblos mongólicos dominaron a China mucho tiempo, y que internamente China ha padecido por años consecutivos, así como que morirse no es nada. Entonces usted no le puede decir, si mañana tú no me haces esto, yo te pongo ahora el 100%. Va el 100% ahí. Bueno, de allá para acá viene el mismo 100%. Y China es un peldaño importante en la economía mundial, no solo por la producción y comercialización de bienes, sino por el servicio financiero. Yo ni sé cómo explicarle esto, pero yo creo que ustedes me han entendido. Es decir, China no es un ao fácil, para decirlo de una manera. Los chinos no es un ao fácil. Los chinos se han preparado. Los chinos tienen un mercado en África, tienen un mercado importante en Asia, son los principales socios de la mayoría de las grandes economías de Sudamérica, con excepción de Colombia y cualquier otro país ahí. De todo lo demás, los chinos están en primero en el término de intercambio comercial y están en términos de inversión. Es decir, si se va a pelear con los chinos, tienen que venir 4 presidentes Trump sucesivamente, porque esa guerra va a durar 20 años. Y a los chinos no le importa 20 años, no importa que se derrique una parte de la economía de China, ellos harán su trabajo, pero ellos están apostando siempre al tiempo. Se parecen aquí a una familia muy importante del país, que sus inversiones las hacen a 20 años, 30 años, 40 años, porque la hacen para varias generaciones atrás, especialmente cuando se trata del sector inmobiliario. Ellos trabajan para 30, 40, 50 años, no importa, ellos saben que no van a durar 50 años, pero sí sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y los chinos saben eso. A nosotros, a la República Dominicana, debemos insistir, tenemos que tener binoculares. Quiera Dios que no haya una disrupción del mercado internacional, de la cadena de comercio a nivel mundial, a consecuencia de esta guerra comercial. Esta guerra comercial encarece el transporte de la mercadería también. Usted dirá, ellos son los que se están matando. No. Los chinos, su situación nos afecta a nosotros, los americanos nos afecta a nosotros, los mexicanos nos afecta a nosotros, los canadienses nos afecta a nosotros, porque afecta al comercio internacional y afecta el precio de commodities o materias primas vitales para la
la economía dominicana en el ámbito alimentario, en el ámbito manufacturero, etcétera. Y nosotros debemos también tratar en este momento a las zonas francas dominicanas como niñas de propios ojos. Ya le explicamos que si por la forma magistral como está dirigiendo la presidenta de México el tema de comercio con Estados Unidos, se impone la vigencia del Tratado de Libre Comercio del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, por razón de que tienen un enemigo, de que Estados Unidos tiene un enemigo mayor, que es China, que se ha parado en dos patas. Nosotros nos vamos a perjudicar en exportaciones básicas dominicanas al mercado de los Estados Unidos, especialmente en cacao, en tabaco, en azúcar, en frutos y vegetales, en vegetales chinos y en otros productos que van a disminuir sensiblemente al sector la ventaja comparativa que pueda tener el sector exportador, que ustedes saben además que nosotros tenemos un déficit en el comercio, en los términos del intercambio de comercio con los Estados Unidos. O sea que a nosotros no es que nos va bien, pero sin ellos no podemos vivir. Nosotros tenemos un déficit superior a los 4.000 millones de dólares con Estados Unidos. Sin embargo, el 53.5% de las exportaciones dominicanas van dirigidas a los Estados Unidos. Hemos tenido una buena apertura a través de un tratado, no de libre comercio, un tratado de asociación comercial con la Unión Europea, que nos ha permitido colocarnos como el principal exportador de banano orgánico al mercado europeo, y también exportamos bastante guineos, como le llamamos aquí. También exportamos aguacate. Se cayó un poco el mercado ruso, que deberíamos recuperarlo en la medida en que se llegue a un acuerdo de cese al fuego y de salida e ingreso de las mercaderías a Rusia. Es decir, nosotros también tenemos que diversificar. Nosotros estamos rodeados de islas que antes éramos su principal suplidor de vegetales y de víveres y de productos manufacturados, de textiles y demás, y lo hemos perdido. Aquí se necesita una revolución de la diversificación de la oferta exportable nacional. Nosotros tenemos que volver a los estudios de mercado de todas esas islas, qué es lo que quieren, para nosotros adecuar nuestra producción sectorial a esos mercados. Nosotros tenemos que entrenar al personal consular y diplomático en labores de comercio, de promoción del comercio de la República Dominicana, que se dejen de estar bebiendo trago y yendo a reuniones y a brindis en la embajada, y que se fajen a hablar con los empresarios de esos sitios, a decirle que nosotros podemos exportarle huevo, exportarle plátano, exportar yuca, exportar productos originarios agrícolas o con alguna transformación también, que nosotros tenemos textiles suficientes, nosotros tenemos una moda, una industria de la moda suficientemente amplia para también trabajar eso. Nosotros tenemos hasta los champús, los rinsis, los productos de la cabeza, en capacidad de exportar aún más de lo que exportamos a las islas. Y grano a grano se llena la gallina el buche, o como dice el viejo dicho, un grano no llena el buche, pero ayuda al granero. Si nosotros comenzamos a mejorar, nosotros tenemos comercio deficitario con la mayoría de los países de Centroamérica, que no debe ser. Nosotros tenemos el gobierno tiene que aplicar una política ofensiva coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, para decir, vamos a conquistar, vamos a salir a vender la oferta exportable dominicana. Es más, productos importantes como el ron, las bebidas alcohólicas, cerveza,
productos importantes como el propio tabaco elaborado, pueden ir a mucho más sitios en el mundo, a mucho más. Nosotros podemos seguir exportando y ampliar quizás anualmente el valor del volumen y el valor de nuestras exportaciones, siempre por un 10 o un 15% anual. Porque ya lo que nos está diciendo Estados Unidos es que ellos no van a seguir siendo la gallina de los huevos de oro. Nosotros no somos China, ni somos México, ni somos Canadá. Nosotros tenemos que vernos en el espejo de Centroamérica, fundamentalmente, que son nuestros competidores. Y nosotros tenemos que mirar a los grandes mercados que tenemos mucho que ofrecerle. Ojalá que la directora de CIRD no estuviera viéndonos en este momento. Porque lo que yo acabo de decir, ella debería asumirlo. Porque eso de nada más estar esperando las estadísticas que suben de manera automática o bajan de manera automática, no. Nosotros tenemos que ponernos metas fuertes, grandes, que puedan producir los efectos que queremos. Ahora yo voy a ver, antes de irme, tenemos todos, señores, la esperanza, la gran esperanza de que encuentren más gente viva. Desde hace 14 horas no sale una ambulancia con un rescatado, sino con cadáveres, pero no con un rescatado. Que veremos a ver qué pasa en estos momentos que estamos. Segundo, nadie puede ser indiferente a esta desgracia. El liderazgo político, por lo menos escuché al presidente Leonel Fernández referir su pesar, también al presidente Danilo Medina, y se han producido otras manifestaciones de pesar. Lo que cabe en la República Dominicana es la unidad nacional en un momento de angustia, que nadie se aproveche de lo que está pasando. Eso yo quisiera llamar la atención. Y en lo personal, todos nuestros amigos que sufren, que padecen, todos los que padecen, nosotros estamos con ellos. Es muy duro. Señores, yo le estoy pidiendo a los médicos y al personal paramédico, traten bien a esas personas que van a ver si sus parientes están en hospitales. Traten bien a las personas que van a gestionar los cadáveres de sus parientes. Escuché a un funcionario del INACID decir, no, un momentito, se ponen aquí, que traigan su cédula y que... Señores, cálmense. Parece que yo sí creo, yo estoy muy bien entrenado en todo lo referido al tratamiento que debe dársele al cliente, y en este caso al paciente, y en este caso al contribuyente. A la gente se le trata bien. Caramba, no se pongan a eso. Y lo mismo lo digo a los parientes que están en la aumentada zona cero. Están trabajando en silencio porque tienen que oír los socorristas, tienen que oír hasta el latir del corazón del que está apresado por los escombros y todavía está vivo. Vamos a contribuir a eso. Si van a hablar, váyanse un poquito para allá, salgan. Esperen que los socorristas hagan su trabajo, que no han dormido. 300 socorristas dominicanos no han dormido. Todos nosotros estamos con la lágrima a flor de ojo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Que Dios nos guarde un mejor futuro a todos los dominicanos y las dominicanas. Que nos dé resiliencia, que nos dé valor, que nos llene de sabiduría y de solidaridad. Muchas gracias, señores. Nos vemos mañana.